Ah, Muy buenas tardes, abogada y compañeros. El día de hoy realizaremos la asignación de grupo, que como tema tenemos investigar las reservas en los tratados internacionales. Dentro de los integrantes de nuestro grupo tenemos a la compañera Blanca Abigail, Fidelia Natalie, Alex Francisco, Michael Elubi, perdón, y Blanca Godínez, su persona. Siguiente diapositiva, compañera. Mi nombre es Blanca Zenet Godínez Núñez con número de cuenta 2023-101-1038-5. ¿Qué es una reserva? Una reserva en el contexto... Siguiente diapositiva, disculpe. ¿Qué es una reserva? Una reserva es el contexto de los tratados internacionales, es una declaración unilateral realizada por estados a firmar, ratificar o adherirse a un tratado. Esta declaración tiene como objetivo excluir o modificar el alcance de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a dicho estado, que realiza parte de esta reserva. En otras palabras, digamos que permite a un estado comprometerse con un tratado, pero con ciertas condiciones o limitaciones específicas que no están en consonancia con las disposiciones generales del dicho tratado. Las reservas en sí son como una herramienta útil para promover la participación de un mayor número de estados en los tratados, ya que permiten muchos compromisos flexibles, que más sin embargo las reservas deben ser compatibles con el objeto y el fin de ese tratado, pues es decir, que no deben distribuir ni destruir en sí los principios fundamentales que en el tratado, que es lo que el tratado busca proteger o promover. Pues imaginémonos, vaya, que en un país ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, pero hace una reserva respecto al artículo que prohíbe el servicio militar para menores de 18 años. Este país declara que aplicará el tratado excepto en esta disposición, ya que ellos permiten el aislamiento voluntario a partir de los 17 años. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas en los tratados? ¿Cuándo? Las reservas se realizan generalmente al momento de firmar, ratificar o adherirse, como dije anteriormente, a un tratado internacional. También es importante mencionar que ciertos tratados pueden prohibir expresamente las reservas o permitirlas solo para disposiciones específicas. ¿Cómo? Las reservas se formulan mediante una declaración escrita adjunta al instrumento de ratificación, adhesión o disposición del tratado. Esta declaración debe ser clara y precisa sobre las disposiciones del dicho tratado a las que el Estado realiza la reserva y cómo se modificarán o se excluirán. Aparte del tratado y las normas internacionales requieren que estas reservas sean notificadas a los demás estados partes para que puedan considerarlas y, si es necesario, para que puedan presentar muchas adhesiones. Ejemplo, vaya, por ejemplo, en el caso de la Convención de Viena sobre los tratados de 1969, esta se establece que los demás estados pueden aceptar, rechazar u objetar una reserva. Si la reserva es aceptada, pero el tratado entrará en vigor para ambas partes, con la disposición que está modificada o excluida. Ahora, la última pregunta que sería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los estados pueden realizar reservas por varias razones, como para proteger sus intereses, los intereses nacionales, o como también para garantizar la combinación del tratado con su ordenamiento de juicio interno, o para asegurar la notificación o la ratificación del tratado cuando ciertas disposiciones no puedan ser aceptadas tal como están redactadas, como por ejemplo un estado que protege la libertad de religión podría realizar una reserva en tratados sobre los derechos humanos que imponga normas que en su interpretación podrían afectar estas prácticas religiosas que están protegidas en este tratado. Muchas gracias. Muy buenas a todos, abogadas, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las objeciones en que se dan en algunos tratados, como por ejemplo, pues las objeciones a las reservas en tratados internacionales. Pues para empezar, les voy a decir, voy a empezar, perdón, definiéndoles que consiste en en la manifestación formal de uno o más estados que forman parte o que son signatarios de un tratado y que no están de acuerdo con la reserva formulada por otro estado.
Las reservas, pues, como ya lo explicó la compañera Blanca, son declaraciones unilaterales hechas por un Estado al momento de firmar, ratificar o al momento de adherirse a un tratado, en las que especifica que no aceptará o no aplicará algunas disposiciones que están establecidas en el tratado. Pues, para esto, pues, las objeciones a las reservas buscan, y pues su objetivo es que las reservas no alteren sustancialmente los compromisos aceptados por los estados que son parte de dichos tratados. Algunos motivos de las objeciones a las reservas, pues les puedo mencionar que una puede ser que es incompatible con el objeto y el propósito del tratado, lo cual es una razón ampliamente aceptada por el derecho internacional para pues que sea considerada como una objeción a dicho tratado. Otra puede ser que altera significativamente el equilibrio de los derechos y obligaciones del tratado, y otra pues que afecta derechos fundamentales o valores universales reconocidos en el tratado, como por ejemplo como en convenios de derechos humanos, donde las reservas suelen ser más limitadas. Para interponer dichas objeciones, pues también hay un procedimiento que se debe cumplir, y pues como número uno es hacer una evaluación de la reserva. Y es aquí donde los estados parte y otros signatarios del tratado evalúan la reserva formulada para determinar si es aceptable dentro de los límites del tratado y del derecho internacional. Luego, como paso número dos, es, corresponde a la notificación de la objeción. Y esta es que si un estado decide objetar la reserva, debe notificar su objeción al depositario del tratado. Esto generalmente se hace con el secretario general de la ONU o de la organización encargada de custodiar el tratado. Luego la objeción debe realizarse en un plazo determinado que suele ser de 12 meses a partir de la fecha en que se recibió la notificación de la reserva o desde la fecha de ratificación, en caso de que ocurra después. Luego viene el contenido de la ejecución, que es que la objeción puede ser formulada con o sin intención de impedir la entrada en vigor del tratado entre el Estado objetor y el Estado que formuló la reserva. Y por último, pues la comunicación de la objeción, que es cuando el depositario distribuye la objeción a todos los estados parte del tratado para su conocimiento y archivo. Muchas gracias. Ahora vamos a discutir un poco sobre lo que es la ratificación de un tratado a nivel nacional. Para que el derecho interno de la República de Honduras pueda ratificar un tratado, primeramente se debe de tener lo que es un procedimiento interno para que éste tenga validez. ¿Sí, compañera Blanca? Solo recordarles, compañeros, que antes de su participación deben presentarse con su nombre completo y su número de cuenta. Sí, bueno, continuando, Fidelia Cardona, número de cuenta 2022-100-60-65-7. Continuando con el proceso para ratificar lo que es un tratado en el derecho interno, la República de Honduras primeramente debe de cumplir con los requisitos para ser parte de un tratado. Debió de haber participado primeramente en lo que es la negociación de los tratados. La negociación de los tratados en la cual se discute el contenido del documento y el espíritu del tratado mismo. Seguido de ello, se viene a lo que es la etapa de la firma donde Honduras firma tener la intención para poder adherirse a lo que es este tratado. Posterior a esto viene lo que nos concierne con respecto a ratificar ese documento. El proceso en Honduras, primeramente, este documento que fue firmado y que fue negociado y que está acorde a una intención de ley para que sea parte de la legislación hondureña, en este punto se somete a lo que es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo revisa y de estar acorde al derecho interno y a los principios y a los objetivos de país, se aprueba. Una vez aprobado este documento, pasa a lo que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo ratifica y ya puede darse como ratificado el tratado mismo. Seguido de ello, se deposita este documento en el lugar que se ha designado conforme al tratado, va a ser el depositario. A veces puede ser una organización internacional o en otras ocasiones puede ser incluso un estado que sirva como depositario del documento. Una vez se ha ratificado, se ha firmado y se ha entregado en el lugar depositario, este entra en vigor y forma parte ya de lo que es el derecho interno del país. Al estar formando parte del derecho interno del país, Honduras se somete a las disposiciones que
primeramente ha negociado, ha firmado, ha revisado desde el Congreso y el Poder Ejecutivo y ya entra en vigor y forma parte de las obligaciones del derecho interno. Buen día, abogada y compañeros. Mi nombre es Blanca Abigail Rodríguez con número de cuenta 2018-110-504. Yo les voy a hablar sobre lo que es las dos reservas planteadas en dos tratados importantes. Como punto número uno tenemos lo que son los tratados de no proliferación nuclear y su abreviatura es TNP. El tratado no de proliferación nuclear es un acuerdo internacional que tiene como objetivo prevenir la proliferación de armas nucleares y promover el desarme nuclear. Las reservas planteadas en este tratado generalmente giran en torno a las condiciones específicas para el desarme nuclear, así como sobre los derechos de los estados en cuanto a la energía nuclear con fines pacíficos. Por ejemplo, algunos estados pueden plantear reservas relacionadas con sus derechos a desarrollar tecnología nuclear como, con fines civiles, mientras que otros pueden tener preocupaciones sobre la aplicación efectiva en medidas de desarme por parte de potenciales nucleares. El TNP, adoptado en 1968, se centra en tres pilares: no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear. Algunas reservas planteadas incluyen desarme nuclear, que en este desarme nuclear algunos estados, especialmente aquellos que no poseen armas nucleares, han expresado reservas sobre la falta de avances significativos en el desarme por parte de las potencias nucleares. Esto ha llevado a llamados para que se establezcan plazos concretos y medidas cautelares a los vinculados en las artesanales nucleares y derechos de uso pacífico. Existen reservas sobre el derecho de los estados a desarrollar tecnologías nuclear con fines pacíficos. Algunos países han argumentado que las restricciones impuestas por potencia nuclear en la cooperación y transferencia de tecnología son injustas y limitan su soberanía y derecho de desarrollo. Como punto número dos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y su abreviatura es CDN. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de salud y culturales de los niños. Las reservas planteadas en este tratado a menudo se refieren a las interpretaciones y aplicaciones específicas en ciertos derechos en el contexto nacional. Por ejemplo, algunos países pueden plantear reservas relacionadas con la edad mínima para el trabajo infantil o los derechos de los niños en situaciones de conflicto armado, expresando preocupaciones sobre su capacidad para implementar ciertos aspectos de la convención de manera inmediata debido a consideraciones culturales, religiosas o legales internas. El CDN se adopta en 1989 en un marco amplio para proteger los derechos de los niños, y algunas de las reservas comunes incluyen el trabajo infantil. Varios países han planteado reservas sobre el artículo que establece la prohibición del trabajo infantil, justificándolo con la necesidad de considerar las realidades socioeconómicas locales. Pueden argumentar que ciertas formas de trabajo son culturalmente aceptadas y necesarias para la supervivencia familiar. Conflictos armados. Algunos estados han expresado reservas sobre los derechos de los niños en situación de conflicto armado, especialmente en la relación con el reclutamiento y la participación en hostilidades. Pueden alegar que las normas internacionales deben adaptarse a sus contextos específicos y realidades de seguridad.
Ambos tratados reflejan la tensión entre el compromiso internacional y las relaciones nacionales, mostrando cómo las reservas pueden ser un medio para que los estados naveguen sus obligaciones mientras abordan sus circunstancias particulares. Esta ha sido mi participación. Lo dejo con mi compañero Michael. Muy buenas tardes, compañeros y abogados. Mi nombre es Michael Luis Portillo Mejía, número de cuenta 2021-100-60-297. Yo voy a hablar sobre los ejemplos de objeciones a reserva de tratados. Cuando hablamos que la República de Honduras objeta reserva de Guatemala y sobre la Convención General de Protección de Ecosistemas Vulnerables, esto quiere decir que debido a las disputas territoriales que hay entre Honduras y Guatemala en cuanto a los recursos naturales en la zona del Golfo de Honduras, específicamente en la frontera marítima, es, es primordial eh, la protección de ecosistemas, ya que Guatemala quiere hacer el uso de los recursos marinos, así como la protección de áreas ecológicas y de tipo de tensiones, son comunes en las regiones. Y Y también recordemos que los intereses ecológicos y económicos de la reserva buscan más que todo proteger las áreas críticas que si no se gestionan adecuadamente podrían afectar la biodiversidad regional en ambos países, que sería Honduras y Guatemala. Esta implementación también se limita a su acceso a recursos naturales como oportunidades de desarrollo. Por eso Honduras objeta lo que es la reserva de Guatemala y Honduras. Compañero, disculpe, su cámara se apagó. ¿Ya está la cámara encendida o no? Ok. Sí, ya. En cuanto a lo que es cuando dice que la República de Nicaragua objeta reserva de Panamá, esto se refiere también casi a las relaciones que disputan territoriales y la soberanía sobre las áreas ecológicas marítimas central en uso de como de los recursos y de limitaciones de las fronteras. Cuando hablamos de eso es que la Reserva de Panamá enmarca las convenciones sobre la protección. Esto destaca que la complejidad de las relaciones internacionales en temas ambientales la gestionan sostenibles, recursos y reservaciones de biodiversidad. Quiere un enfoque de colaboración entre ambas repúblicas para así tener una mejor protección en cuanto a las reservas y protección ecológica de vulnerables. Listo, abogada, esta ha sido nuestra asignación. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos, compañeros. Muchas gracias.